Cuando la estructura de poder más violenta del crimen sueco colapsó desde dentro, surgió una guerra tan brutal que desdibujó los límites entre víctimas y verdugos, entre aliados y traidores, entre la calle y el Estado. Esta no es solo una historia sobre narcotráfico o asesinatos. Es una historia sobre lealtades quebradas, engaños dignos de un thriller y un hombre que quiso cambiar las reglas del juego desde dentro. De las cenizas de Foxtrot, la organización de El Zorro Kurdo, Rawa Majid, el protagonista del vídeo, fundó una nueva organización. Intentó terminar con la violencia desmedida. Logró fingir su propia muerte una vez, pero finalmente cayó. Esta es la historia de Mustafa Al-Hiburi, mucho más conocido como Benzema. Mustafa Al-Hiburi, también conocido como Benzema, nació en el norte de Estocolmo en 1989. En el pasado fue condenado por varios delitos contrabando de drogas y sentenciado a prisión. Además de la nacionalidad sueca, Mustafa también tiene nacionalidad iraquí. La policía sueca consideraba que Benzema era un importante organizador de envíos de droga hacia Suecia y que formaba parte de la pandilla Foxtrot, dirigida por Rawa Majid. También se decía que Benzema se convirtió en la mano derecha de Rawa tras la escisión promovida por Ismail Abdo. Aunque los medios lo llamaban la nueva mano derecha de Rawa Majid, investigaciones más profundas revelaron que Mustafa y Rawa eran socios desde que se conocieron en su paso por prisión, y que Mustafa nunca fue un simple subordinado, aunque sí que formaba parte de Foxtrot. En esta foto, por ejemplo, podemos verlos juntos frente a un IKEA en Uppsala en el año 2015. Si no conoces quién es Rawa Majid, en el canal tenemos un video sobre el apodado El Zorro Kurdo y los Foxtrot. En él detallamos todos los sucesos y la guerra interna. Si no lo has visto, no te lo puedes perder. Aún así, vamos a hacer un breve resumen de lo importante en relación a este video para refrescarte la memoria. En 2023 estalló el conflicto dentro de Foxtrot. Ismail Abdo, alias Strawberry, había sido uno de los hombres más cercanos a Rawa Majid y su mano derecha. Aún así, debido a desacuerdos y disputas por cargamentos de drogas, terminaron rompiendo lazos. Ismail fundó su propia red, llamada Rumba, reclutó antiguos aliados de Foxtrot y desató una guerra interna que rápidamente se convirtió en una de las más violentas del continente. El 6 de septiembre, en Turquía, hombres armados abrieron fuego contra miembros de Foxtrot. Las represalias no tardaron en llegar. Al día siguiente, la madre de Ismail fue asesinada en Suecia. A partir de ahí, los atentados se multiplicaron y ya no había vuelta atrás. El 25 de septiembre, pocos minutos después de las 9 de la noche, una explosión sacudió el edificio de apartamentos en Hässelby. No fue una explosión menor, sino un artefacto potente, colocado con la intención de causar un daño grave al apartamento objetivo y posiblemente a sus ocupantes. Las imágenes del lugar mostraban que la explosión destrozó tanto la puerta frontal como la trasera del edificio. 3 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, aunque por suerte, ninguna de gravedad. Pero el caos no había terminado. Solo 9 horas después, hubo otra explosión, esta vez en Linköping, a casi 300 kilómetros de Hässelby. A las 6 de la mañana, una explosión feroz voló toda la fachada de un edificio residencial. El artefacto, una vez más, fue colocado en la escalera. Después del estallido, se podía ver el interior completo del edificio. Los residentes fueron evacuados y llevados a un gimnasio cercano por seguridad. Según el escuadrón antibombas, el daño estructural era tan severo que partes del edificio podían colapsar. A pesar de la magnitud de la explosión, solo 2 mujeres sufrieron heridas leves, pero pudo haber sido una tragedia mucho peor. Una oficial local declaró que no podían confirmar si los ataques estaban directamente relacionados con la guerra de la pandilla Foxtrot, pero sí dijo: solo podemos determinar que hay un conflicto nacional e internacional en curso. Ya no se limita a las grandes ciudades, ahora afecta a los municipios más pequeños de Suecia también.
Contrario a lo dicho por la oficial, varios medios afirmaron que ambos ataques sí estaban relacionados con el conflicto, y más aún, vinculados directamente con Mustafa. La dirección en Hässelby estaba ligada a una mujer cercana a Mustafa, y la de Linköping, a un familiar directo de él mismo. Un sospechoso de 18 años fue arrestado poco después de los ataques. Tras pasar la noche en la cárcel, fue interrogado. No quiso revelar quién había ordenado el atentado ni por qué, pero en las calles la respuesta era clara. Septiembre de 2023 fue el mes con más tiroteos en Suecia desde 2016, con la mayoría de los ataques atribuidos a la guerra de la pandilla Foxtrot. Durante esos días de explosiones y tiroteos, 11 personas perdieron la vida. Algunas de ellas eran civiles inocentes. Los principales líderes se encontraban a salvo fuera de Suecia, por lo que los ataques se dirigían a asociados o familiares de ellos. Como mencionamos antes, luego de que la madre de Ismail Abdo fuera asesinada, él buscó venganza. Quería las cabezas de Rawa y Mustafa. No podía llegar a Rawa, quien supuestamente se escondía en Irán, así que centró todos sus esfuerzos en eliminar a Mustafa. En las calles se decía que Ismail había puesto un precio por la cabeza de Mustafa, $1 millón. Y aquí es donde todo se vuelve absolutamente insólito. A finales de octubre de 2023 comenzaron a circular imágenes borrosas de Mustafa esposado y siendo detenido por supuestos agentes de seguridad en Irak. Poco después, otro video aún más perturbador mostraba su cuerpo dentro de un coche, con rastros de sangre y múltiples impactos de bala. Las imágenes eran suficientemente creíbles como para engañar incluso a las autoridades. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia recibió informes de que Mustafa al-Jiburi podría estar muerto. Sin embargo, no pudieron confirmar oficialmente su fallecimiento. Los medios se hicieron eco inmediato. Algunos portales publicaron titulares como «Ejecutan al lugarteniente de Rawa Majid» o «La guerra Foxtrot cobra otra víctima clave». En redes sociales comenzaron a circular homenajes de supuestos allegados, publicaciones de luto e incluso videos con fuegos artificiales lanzados en barrios suecos, presuntamente organizados por miembros leales a Ismail Abdo, celebrando la muerte de Benzema. El impacto fue tan grande que personas cercanas a Mustafa compartieron mensajes de duelo, creyendo realmente que había caído víctima de la guerra. La atmósfera era de cierre. Ismail Abdo, satisfecho, habría dado por cerrado uno de sus frentes de conflicto más peligrosos. Según rumores de las calles, la recompensa prometida, $1 millón, fue pagada en dos partes: $500,000 tras ver la foto del arresto y el resto luego de difundirse el video de su supuesto asesinato. Un tiempo después, el rapero sueco 50, conocido aliado del Foxtrot Network, publicó una historia de Instagram que decía: «Hola amigos, un anuncio importante para el público. Hoy a las 8 de la noche haré un Instagram Live. No querrán perdérselo. Tendré un invitado muy especial». Nadie esperaba lo que vendría. Durante la transmisión en vivo, Mustafa apareció ante las cámaras. No solo vivo, sino triunfante. Vestía una chaqueta deportiva, lucía un fusil Kalashnikov dorado y a su alrededor había varios hombres armados. Uno de ellos, como gesto provocador, comía fresas frente a la cámara, en una burla directa al apodo de Ismail Abdo, conocido como Strawberry. Todo había sido una farsa. Mustafa había planeado cada detalle. Según fuentes policiales, logró organizar la operación con apoyo de contactos dentro de los servicios de seguridad iraquíes, que le avisaron de los planes de sus enemigos. Con esa información, preparó una captura falsa, imágenes manipuladas y un cadáver falso en un vehículo. Todo se montó con el nivel de precisión de una película. Hubo de pico, más de 20.000 personas en el momento clave del live. Mustafa se dirigió directamente a sus enemigos. «Hermanos, ¿han oído? Benzema ha muerto por $1 millón. Pagaron $1 millón solo por una foto mía esposado. Benzema los engañó».
La frase quedó grabada en la memoria colectiva del submundo criminal y fue compartida como meme, clip viral e incluso canción de rap. Pero no se detuvo ahí. En el mismo video, Mustafa lanzó amenazas directas contra una fiscal, supuestamente familiar de Ismail, a quien acusó de filtrar información confidencial. Tras esa transmisión, dicha funcionaria fue suspendida de sus funciones por precaución. Luego, Mustafa mostró fajos de billetes y declaró: «Donaré la mitad a caridad y con la otra mitad financiaré a mis soldados para ir a por ti». Este acto no solo humilló públicamente a Ismail Abdo, sino que dejó en evidencia su error estratégico. En lugar de eliminar a su enemigo, lo empoderó. Mustafa no solo había sobrevivido, sino que lo hizo más rico, más famoso y con más aliados que nunca. Finalmente, respondió a los rumores que difundió Ismail sobre que él estaba escondido. ¿Cómo que escondido? Yo soy el hombre en mi país. Recuerda esta frase porque con la información que tenemos ahora cobra un sentido muy interesante. La operación, que en su momento pareció un golpe certero contra Foxtrot, se transformó en una catarsis pública que giró el tablero por completo. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. En lugar de usar ese capital para redoblar la guerra, Mustafa anunció su ruptura con Foxtrot. Mediante redes sociales anunció que había fundado su propia organización, llamada La Liga. El nombre provenía de una operación policial de 2022 contra él y su entorno. Decidió reapropiarse del término como símbolo de resistencia y reinvención. La Liga no era solo una red criminal más. Era, según Mustafa, una nueva forma de organización basada en principios. Él mismo, a través de su Instagram, dijo: «Si alguien ataca a familias o a personas civiles o a cualquier tipo de personas inocentes, tendrá problemas conmigo». En noviembre comencé mi propia organización y muchas personas dejaron Foxtrot para unirse a mí, y también muchas organizaciones se unieron. Aún está creciendo porque tengo una visión. Las reglas de la Liga son: no atacamos a civiles ni a familias, sin importar qué. No robamos ni asaltamos a nadie porque trabajamos duro para ganar dinero. Ayudamos a las personas que necesitan ayuda. Si uno de los nuestros necesita apoyo, lo respaldamos y le damos dinero para levantarlo. Si alguien que trabaja con nosotros va a prisión, ayudamos a su familia. Es una obligación. Lo más importante es que somos muy fuertes, pero no estamos buscando problemas. Por eso alimentamos a todos los que trabajan con nosotros. Y nadie trata mal a sus trabajadores ni los utiliza como lo hicieron todos los demás líderes antes, solo aprovechándose de todos para enriquecerse ellos solos. Voy a cambiar a Suecia de ser un país de terrorismo a uno tranquilo y a hacer que la gente trabaje junta y se enfoque en el dinero, en lugar de atacarse entre familias. Estoy trabajando duro en esto y estoy seguro de que tendré éxito. Después de esta guerra, entre Rawa Majid e Ismail Abdo, la gente se cansó de todos los tiroteos y bombardeos. La gente necesita ganar dinero y tener una vida normal. Al menos, sus familias necesitan tener una vida normal. Por esta razón, el grupo La Liga, número 9, Benzema, será el más grande de Suecia y será como nada que se haya visto antes. Está creciendo muy rápido. Su visión se alejaba del caos destructivo que dominaba el submundo sueco. Y no se limitó a declaraciones. En redes sociales, Mustafa publicó mensajes concretos y llamados públicos a la calma. Qué cobarde atacar a familias inocentes y a civiles que no tienen nada que ver con esto. Saludos de Benzema para todos los jóvenes. Cualquiera que te ofrezca dinero para que pongas una bomba, yo te pago el doble si te alejas de esa mierda. Piensa en tus propias familias que también podrían verse afectadas. No dejes que nadie te manipule para involucrar a familias en el crimen. Muchos en el entorno criminal comenzaron a tomarlo en serio. Su mensaje parecía tener eco en una generación de delincuentes cansados de la guerra sin fin, donde la atención mediática y la presión policial solo hacían que las ganancias bajaran. Algunos antiguos aliados, incluso enemigos, reconocieron en privado que Benzema
era diferente. Su carisma, inteligencia estratégica y sentido de liderazgo atrajeron rápidamente nuevos miembros. Células pequeñas, operadores intermedios y desertores de otras redes se unieron a la liga. Se decía que estaba creciendo más rápido que cualquier otra estructura similar. Mustafa lo dijo con claridad: voy a cambiar a Suecia de ser un país de terrorismo a uno tranquilo y a hacer que la gente trabaje junta y se enfoque en el dinero en lugar de atacarse entre familias. Afirmaba que el propósito último de la Liga era asegurar una vida digna para sus miembros y sus entornos, evitando atentados sin sentido que generaran más presión del Estado y más sufrimiento de inocentes. Pero los límites no son respetados por todos. El 8 de enero de 2024, Mustafa fue asesinado en Bagdad. Las versiones son confusas y, como todo en esta historia, la verdad se esconde entre capas de engaño, traición y venganza. Lo que se sabe es que Mustafa se encontraba en Irak. Sin embargo, el país que eligió para refugiarse, Irak, tampoco era un terreno neutral. Se trata de un lugar donde también operan redes ligadas al narcotráfico y donde tanto Foxtrot como otras bandas tienen conexiones. Era cuestión de tiempo antes de que alguien revelara su ubicación. Todo fue captado por una cámara. Un usuario de Instagram subió una imagen en su historia con emojis de celebración, seguida de imágenes de un atentado. El video muestra a alguien grabando un Mercedes negro atrapado en el tráfico de Bagdad, Irak. De repente, en el lado derecho del encuadre, se ve a un hombre con una sudadera blanca o gris corriendo hacia el coche con un arma en la mano. Extiende los brazos y parece disparar varias veces. El hombre dentro del coche no era otro que Mustafa Al-Shiburi, Benzema. Mustafa no tuvo ninguna posibilidad y probablemente ni siquiera lo vio venir. Solo tenía 34 años. En el video se le ve pisar el freno brevemente, quizás como reflejo, pero el daño ya estaba hecho. Otro video, captado por una cámara del salpicadero, muestra al sospechoso disparando y luego huyendo. Con el paso de las horas y la difusión de la noticia, empezaron a circular más imágenes y reacciones. Lamentablemente, no puedo compartir todo el contenido en esta plataforma por su carácter gráfico. Algunas imágenes mostraban claramente a Mustafa alcanzado por varios disparos mientras estaba al volante. Otras mostraban la ventanilla del lado del pasajero con al menos 13 impactos de bala y el estado del coche tras el ataque. Poco después del tiroteo, la policía logró arrestar al presunto tirador, cuya imagen fue publicada por medios de comunicación iraquíes. Según la policía, el sospechoso es un joven de 19 años con nacionalidad sueca y de origen albanés llamado Julian Prenga. Además, dijeron que actuaba como repartidor y que siguió a Mustafa en una scooter. Junto al tirador, también arrestaron a otros dos suecos sospechosos de estar implicados en la preparación del asesinato: Mustafa Albo Drag, de 24 años, y Jacob Lundgren, de 25 años. Tras difundirse la noticia, el Ministerio de Exteriores de Suecia escribió al periódico sueco Aftonbladet: tenemos conocimiento de información que indica que un ciudadano sueco ha fallecido a causa de heridas en Irak. La embajada en Bagdad está investigando la información y está en contacto con las autoridades locales. Quienes conocían a Benzema y sus redes sociales saben que era muy activo, especialmente en los últimos meses. Esto probablemente fue de gran ayuda para quienes querían acabar con él, ya que solía mostrar sus recorridos conduciendo su Mercedes sin blindaje por Bagdad y sin ninguna protección visible. Claramente, no parecía tener miedo de que algo pudiera pasarle. ¿Pudo esa ventana a su vida facilitar el atentado? Otra pregunta muy importante que ahora surge es: ¿quién podría estar detrás de este atentado? Hay varias teorías. La primera señala directamente a Ismail Abdo. Tras haber sido humillado públicamente por Mustafa en el falso video de su muerte, tenía un motivo más que claro. Fuentes de inteligencia señalan que desde su base en Turquía, Ismail habría pagado una suma similar a la que ofreció en 2023 para eliminarlo de forma definitiva. Esta vez no hubo margen de error.
Después de su muerte, hizo un directo riéndose de ello. Según el periódico Expressen, Ismail Abdo habría reivindicado el ataque. Sin embargo, también se ha atribuido el atentado a otros posibles responsables. Otra versión apunta a antiguos aliados de Foxtrot, resentidos con la creación de la Liga. Para muchos, en el crimen organizado, las reglas que promovía Mustafa, no atacar civiles, proteger familias, eran vistas como una debilidad. Había roto con la lógica del terror que les permitía dominar el terreno. Además, algunos miembros de Foxtrot que habían perdido poder e influencia con su escisión tenían razones suficientes para buscar venganza. También existe una hipótesis menos discutida, pero no menos peligrosa, que su propia gente lo traicionó. En organizaciones criminales, la lealtad tiene fecha de vencimiento. Algunos informes no verificados aseguran que personas del entorno inmediato de Mustafa vendieron su ubicación a cambio de protección, dinero o incluso acceso a los mercados que la Liga había comenzado a controlar en el norte de Irak. El golpe fue demoledor. Mustafa no era solo un jefe más, era un símbolo. Su muerte provocó un vacío de poder en la Liga. Aunque algunos intentaron asumir el liderazgo, las fricciones internas no tardaron en aparecer. Algunos miembros propusieron mantener el código ético impuesto por Benzema, mientras otros exigían volver al método Foxtrot. La guerra no terminó con su muerte, pero sí cambió de forma. El asesinato de Mustafa demostró que en el crimen organizado incluso los fantasmas tienen fecha de caducidad. En junio de 2024 se conoció la condena impuesta por las autoridades iraquíes contra los 3 jóvenes que participaron en el atentado contra Benzema. Fue una condena demoledora, pena de muerte. El ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billström, confirmó la noticia y añadió: "La información sobre la pena de muerte es muy grave y estamos actuando para que la sentencia no se ejecute. Siempre nos oponemos a ello". También han salido noticias dudando sobre cómo se llevó a cabo la investigación y de si fue un juicio justo. Se sabe que Irak usa métodos de tortura contra prisioneros para que declaren, a veces incluso en contra de su voluntad, o por cosas que realmente no han hecho. Por ejemplo, la hermana de uno de los condenados dijo que su hermano ni siquiera estaba en el lugar. Luego también comentó: "Lo obligaron a confesar bajo tortura. Le aplicaron electricidad en zonas sensibles del cuerpo, lo amenazaron con armas y lo maltrataron de otras maneras para que dijera cosas. En una situación así, se les puede decir cualquier cosa para que se callen". De momento, las autoridades suecas están negociando con sus homólogos iraquíes. Hasta el momento no conocemos más detalles. Deberemos estar atentos para conocer el desenlace de la historia. Mustafa al-Hiburi fue una figura única en el crimen sueco. Criminal, sí. Narcotraficante, sin duda. Pero también actor, estratega, comunicador. Su falso asesinato confundió a medios, gobiernos y enemigos. Su propuesta ideológica dividió al submundo. Su muerte reconfiguró el tablero. La Liga sigue activa, pero sin su fundador ha perdido fuerza. Foxtrot está debilitada pero aún en pie. Ismail Abdo ha sido arrestado recientemente en Turquía. Y Suecia, aunque ha mejorado algunas estadísticas, sigue marcada por la violencia. ¿Pudo Mustafa cambiar las reglas? Tal vez. ¿Quiso hacerlo de verdad? Esa pregunta quedará sin respuesta, pero lo cierto es que ningún otro criminal en la historia reciente del país logró engañar a tantos, mover tantas piezas y regresar de la muerte, aunque solo fuera por un instante. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscríbete si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Solo tardarás un momento y ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo.